Introducción. La pandemia no solo fue una crisis sanitaria, sino también una crisis económica global. En el caso del Perú, las medidas de aislamiento social obligatorio paralizaron sectores completos de la economía, especialmente aquellos que dependen del contacto presencial. Lo importante de este caso es que nos permite ver cómo los conceptos de microeconomía y macroeconomía que estudiamos en clase funcionan en la vida real. Podemos observar claramente qué pasa cuando la oferta cae, cuando la demanda se reduce, cuando el PBI se contrae y cómo reacciona el empleo y la inflación. Por esto, este tema nos ayuda a entender mejor cómo se comporta el mercado ante un shock inesperado. Impacto en la oferta. La oferta en el Perú se vio directamente afectada porque miles de empresas tuvieron que cerrar temporalmente. Incluso aquellas que podían operar lo hacían con limitaciones de aforo, horarios reducidos y protocolos estrictos. También hubo un impacto muy fuerte en las cadenas de suministros. Muchos insumos que se importaban dejaron de llegar o llegaban tarde. Esto pasó mucho en manufactura, alimentos procesados y construcción. Al aumentar los costos logísticos y al tener menos insumos disponibles, las empresas no podían producir lo mismo que antes. Esta es la razón por la que decidimos que la curva de la oferta se desplazó hacia la izquierda. Las empresas podían producir menos a cualquier nivel de precio. En la demanda. En el caso de la demanda, el impacto también fue fuerte, pero por razones diferentes. Muchas familias perdieron su empleo o vieron reducidos sus ingresos, lo que obligó a priorizar únicamente lo esencial. Los consumidores dejaron de comprar ropa, electrodomésticos, servicios recreativos, entradas a espectáculos, entre otros. En contraste, productos como alimentos, medicinas y artículos de limpieza tuvieron un aumento temporal de demanda. En términos económicos, esto significa que la curva de la demanda también se desplazó hacia la izquierda. El consumo privado cayó a niveles históricos durante el 2020, lo que afectó directamente a sectores que dependen del gasto del consumidor. Impacto en el PBI. El PBI peruano tuvo una caída aproximada del 11% en el 2020, lo cual es una contracción histórica. Esto refleja una combinación de caída en producción y caída en consumo. Sectores como turismo, restaurantes y comercio fueron prácticamente paralizados. La inversión también disminuyó porque las empresas no tenían seguridad sobre el futuro. En el 2021 comenzó un proceso de recuperación, pero no fue uniforme. Algunos sectores se recuperaron rápido, como minería y agroexportación, mientras que otros demoraron más, como turismo y servicios presenciales. Impacto en el empleo. El desempleo urbano en el Perú alcanzó más del 16%, especialmente en Lima metropolitana. Miles de negocios pequeños cerraron y muchos trabajadores pasaron a la informalidad porque era la única forma de generar ingresos. Las empresas formales aplicaron la llamada suspensión perfecta, redujeron jornadas o redujeron personal. Los sectores con mayor impacto fueron los que dependen de la interacción física, restaurantes, hoteles y comercio minorista. Esto provocó una caída importante de los ingresos de los hogares, afectando también su capacidad de consumo. Impacto en la inflación. En el 2020 la inflación se mantuvo baja porque la demanda era menor, es decir, personas compraban menos, pero luego en el 2021 y en el 2022 apareció un fuerte aumento de precios. Esto no se debió a la demanda interna, sino a problemas globales del costo del transporte marítimo se multiplicó, hubo escasez de contenedores y el precio internacional del petróleo subió. Por eso aumentaron los precios de los combustibles y el transporte, y estos aumentos se trasladaron a los alimentos y otros productos básicos. La inflación afectó más a los hogares de menores ingresos porque destinaban una parte de su presupuesto a comida. Respuestas del gobierno. El gobierno aplicó medidas económicas para reducir el impacto. Desde el lado fiscal se entregaron bonos para ayudar a las familias y se creó un programa Reactiva Perú, que permitió a miles de empresas obtener préstamos con garantía del Estado para evitar quiebras. También se incrementó la inversión pública para reactivar obras y generar empleo. Desde la política monetaria, el Banco Central redujo la tasa de interés a 0.25%, la más baja en la historia del país, e inyectó liquidez para que bancos sigan prestando. Estas medidas no evitaron la caída, pero sí ayudaron a que la economía pueda comenzar a recuperarse en el 2021. Conclusión. La pandemia generó un impacto profundo en la economía peruana, al afectar simultáneamente la oferta, la demanda y principales indicadores como el PBI, el empleo y la inflación. El cierre de actividades productivas y la caída del consumo explican gran parte de los efectos que vivimos. La inflación posterior fue causada principalmente por factores globales y problemas logísticos. Las políticas fiscales y monetarias ayudaron a amortiguar la crisis y permitieron que la economía comience un proceso de recuperación progresivo. Este caso nos demuestra la importancia de entender cómo funciona la economía en situaciones de crisis.